Hola, qué gusto que estamos nuevamente en este tu programa por una mejor vida. El día de hoy vamos a tomar un tema de mucho interés para todos los que estamos ya pasando y viviendo este fin de año. Vamos a hablar sobre las pérdidas en las épocas decembrinas. Todo el mundo en este tiempo estamos reflexivos, estamos cerrando círculos y el día de hoy vamos a tratar este tema y yo creo que va a ser de mucho beneficio para ti. ¿Tienes pérdidas? No te muevas. En este tu programa, Por una mejor vida, tenemos una tanatóloga que nos va a explicar sobre este proceso. Pues como lo dijimos al presentar nuestro programa el día de hoy vamos a hablar sobre las pérdidas en este fin de año, en todas las épocas de fin de año, en diciembre. Y para este tema invitamos a María Esther Segovia. Gracias por estar con nosotros, María Esther. Y ella es tanatóloga, ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo un diplomado también en cosogería sobre este tema en el Hospital de Enfermos Crónicos. Y bueno, pues es un tema que nos interesa mucho en esta época del año. Así tiene los dos polos de este fin de año, épocas de celebraciones, de fiestas, de posadas, de reuniones en el trabajo, épocas donde estamos pensando en los regalos. Pero a veces no lo expresamos, pero también son épocas difíciles, porque son épocas donde se cierran ciclos y donde la sensación de éxito puede ser una realidad, pero también puede ver el pensamiento o los sentimientos o las sensaciones de pérdidas, porque tal vez no cumplimos sueños, porque tal vez hubo un divorcio, porque tal vez hubo un descenso de algún familiar, en fin, alguna muerte de algún familiar, pérdida de algún capital, en fin. Y tengo entendido que la tanatología trata sobre estos temas, es una ciencia, es un estudio que ayuda a las personas que están pasando por estos procesos a superarlos. ¿Qué es la tanatología, Esther? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. La tanatología es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con las emociones que está pasando una persona cuando está en un proceso de pérdida. Trabaja con las personas que están enfermas con algo crónico, en una fase terminal, con las personas que han sufrido pérdidas emocionales, materiales, etcétera, o también las personas que sufren por desesperanza y caen en estados, pensamientos suicidas, es lo que trabaja básicamente. Bueno, entonces podríamos irlo desmenuzando. Claro. O sea, la tanatología se dedica a trabajar con los procesos de pérdidas. Así es. ¿Está bien? ¿Qué tipos de pérdidas? Para irlo poniendo para nuestro público, ¿verdad? Claro. ¿Qué pérdidas en qué áreas trabaja la tanatología? Bueno, pues hay 4 tipos de pérdidas. Es la pérdida físico-material, que tiene que ver cuando hay una pérdida de un bien, un auto por accidente, o bien la pérdida de una parte del cuerpo por alguna enfermedad, una amputación.
las pérdidas emocionales, que tiene que ver con todo aquello que genera tristeza en el corazón, básicamente, un divorcio, el casamiento de los hijos, la muerte de un ser querido, las pérdidas también las espirituales, tiene que ver cuando las personas están pasando un proceso de desesperanza y caen en pensamientos suicidas, y algo que es bien importante es la enfermedad de Alzheimer, es una pérdida que es importante. Y también las pérdidas sociales, que es una pérdida cuando se da la jubilación o cuando hay personas de la familia que están encarceladas, esa es una pérdida social. Básicamente son estas. Y bueno, yo creo que no hay ningún ser humano que en el transcurso del año o en el transcurso de la vida o en diferentes etapas de la vida se enfrente uno a pérdidas. Y bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Se puede observar en la tanatología alguna época en la vida del ser humano donde pasa por mayor proceso de pérdida? O sea, ¿alguna edad en la cual estadísticamente se ve que el hombre, la mujer enfrenta más pérdidas, o no hay estadísticas de esto, o es... Evidentemente entendemos que hay sucesos que son inesperados, ¿verdad? Y que pueden suceder en cualquier momento, que nadie los tiene previsto, pero simplemente por cuestión de edad, o sea, a mí se me viene a la mente, ¿no? Pues no es lo mismo la vida a los 20 años, entre 20 y 30, que se empieza la vida familiar, y están naciendo los hijos, pero viene la época de la salida de, pues se van los hijos a estudiar ya a la universidad, college, ¿verdad? Y empieza la pérdida de los hijos, ya empiezan a salir de casa, y yo creo que a partir de una época ya de la vida del ser humano, si es en matrimonio o aún en lo individual, este proceso de pérdidas empieza a ser cada vez una realidad, y no solamente una realidad, sino más recurrente. ¿Hay algo que pudieras comentarnos al respecto? Claro que sí, Claudia. Mira, a medida como va transcurriendo la edad cronológica, pues sí te vas enfrentando a más pérdidas. Es la edad de los 60, más o menos, la tercera edad, donde se empieza a sufrir este tipo de pérdida, porque como bien dices, los hijos se van, y hay un síndrome que da que se llama el síndrome del nido vacío, donde viene una tristeza muy grande. Esto se incrementa cuando hay jubilación, cuando obviamente empiezas a perder todo tu capacidad física, empieza a ver las enfermedades, y es ahí donde se acrecenta más todo este sentir de pérdida, donde empieza a haber incluso depresiones que hay que cuidar, porque se empieza a generar un sentido de vacío, un sentido de pérdida, de desesperanza. Entonces hay que estar vigilando esas edades después de los 60 años para poder ayudar a las personas a tener actividades que las hagan sentirse parte de la sociedad todavía, que se sientan incluidas. Ok, entonces aquí, bueno, tomamos el punto sobre las décadas en la vida del ser humano donde es el proceso de pérdidas es más recurrente y más intenso, sí, más intenso. Y bueno, pues ver que afortunadamente, gracias a Dios, vemos que pues hay cada vez más programas para personas de la tercera edad que están ayudando a enfrentar este proceso de pérdidas. Pero la verdad de todo es que como ser humanos estamos acostumbrados socialmente a manejar las pérdidas tal vez de una manera no muy sana, porque estamos enseñados a siempre ser fuertes, claro, a no reconocer que estamos sufriendo, y ¿por qué? Porque el reconocer que me está doliendo una pérdida es mostrar que soy débil, ¿verdad? Y pues eso no nos lo permitimos. A veces, muchas veces porque el ponernos débiles es ponernos vulnerables, y a lo mejor las circunstancias de familia, yo no me puedo debilitar, porque si yo me debilito, se viene abajo la familia, ¿no? ¿Y tú crees que en general el ser humano manejamos las pérdidas de una manera sana, o qué pasa? ¿Cómo maneja en general el ser humano las pérdidas en su vida?
Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque, como bien dice, socialmente estamos como entrenados para no demostrar lo que sentimos. Y de hecho, cuando uno tiene una pérdida de un familiar querido, la gente viene y te dice, ya no llores, deja que se vaya, déjalo que descanse. Pero lo que perdemos de vista es que necesitamos expresar lo que estamos sintiendo. También algo que es muy común cuando se presentan estas pérdidas es que la gente te diga resignación o resígnate. No es lo mismo la resignación que la aceptación. La resignación es acallar lo que estás sintiendo y dejar que el tiempo transcurra, pero eso no es bueno, porque a la larga estas emociones se pueden volver patológicas y crear situaciones de depresión, de ansiedad, que vas a terminar yendo a un psiquiatra y sin necesidad de eso. Pero como te decía, es importante darle la salida adecuada a estas emociones, porque no estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando sufre una mujer la pérdida del cónyuge, ¿qué es lo que pasa? Que te tienes que hacerla fuerte, porque los hijos, los nietos, depende de la situación. Cuando te toca ser el hermano mayor y estás enfrentando la pérdida de la madre o el padre, pues siempre tienden, como ser el hermano mayor, tú tienes que ser el que resuelve, el que toma decisiones. Que cargas con todo. Así es. Entonces, sí hay que saber darle la justa salida a las emociones, enfrentarlas, el decir, bueno, sí, yo soy fuerte, yo soy el que toma decisiones, pero hoy precisamente me está doliendo. Y eso es algo que pasa también con los médicos. A veces creemos que por ser médico no te enfermas, o que por ser tanatólogo no te duele, o que por ser maestro sabes todo, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que romper con esas ideas, con esas estructuras, y realmente darle paso a la expresión normal y natural de las emociones que se enfrentan cuando estás pasando por una pérdida. Mi pregunta, y la has estado contestando perfecto, y yo quisiera solamente concretarla, es que como seres humanos generalmente no estamos acostumbrados, por toda la cultura social actual que tenemos, de manejar la pérdida de una manera sana. O sea, la reprimimos por varias circunstancias y no tendríamos tal vez el tiempo de extendernos tanto como quisiéramos, pero vemos que finalmente el reprimirla no es sano. Pero a lo mejor nuestro público que nos está viendo nos dice, pues yo no la estoy reprimiendo. O sea, ¿cómo podríamos darles unas, qué formas de reprimir? Tú nos podrías decir que has observado en tu experiencia como consejera en esta área, de que la gente llega y te dice, pues no, yo no he reprimido mi pérdida, yo la acepto, pero tú observas ciertas conductas que después tú confrontas a esa persona y le dices, mira, tu manera de reprimir la pérdida es a través de esta y esta. ¿De qué manera nosotros escondemos esa pérdida, esa emoción? Sí, fíjate que por lo regular cuando las personas empiezan a ir a consulta, llegan en un estado de negación. Ellos no sienten nada, están bien, ellos han tomado las decisiones adecuadas y correctas, pero sí hay síntomas. Uno de ellos es la pérdida del sueño, otro es la pérdida de memoria incluso. Pierdes por lapsos la memoria de lo que hiciste, de lo que dijiste o aún de lo que tienes que hacer. Otra parte importante es cuando empiezas a somatizar esas emociones. ¿Qué es somatizar? Cuando en tu cuerpo hay una manifestación por esa emoción reprimida. Es como muy clásico, muy recurrente que la gente diga, no, yo estoy bien, lo acepté, cumplí, no tengo nada que manifestar, pero tienen colitis, tienen gastritis, algunos pasan por cuadros de migraña fuerte y es una manifestación de que estás reprimiendo obviamente la emoción. Y aparte los estados dentro del proceso de pérdida, de duelo, hay fases. Una de esas fases es el enojo, la negación, la rabia, otra es la depresión y finalmente la aceptación. Entonces puedes fluctuar en este tipo de emociones, no se presentan en un orden, pero como hoy puedes estar negado, mañana estás deprimido, o ya estás enojado, o estás tratando de reprochar al ser querido, o incluso el enojo con Dios, con las personas que te rodean. Entonces fluctúas de una emoción a otra.
Y, bueno, sí. la verdad es que es una información muy interesante y muy profunda, lo que estamos escuchando. Yo quisiera como que irlo poniendo así que en la mesa, Okay. a manera de que pues todos los que te estamos escuchando podamos en un momento dado aprovechar este programa para decir, ok, yo estoy negando algo, una pérdida en mi vida, porque yo me estoy dando cuenta que mi sueño se ha alterado, ¿no? Me has hablado principalmente tal vez de características físicas que se manifiestan en la persona, ¿no? La falta de sueño, la falta de memoria, el manifestar enfermedades colitis, de hecho, si no me equivoco, dicen los médicos que muchas de las enfermedades o un porcentaje muy alto de enfermedades con las que llega un paciente son más emocionales que realmente físicas, ¿no? Y muchas de estas enfermedades, su origen pueden ser el estar somatizando, como tú lo dices, una pérdida que no se reconoce, ¿verdad? Y es el cuerpo de una manera o de otra lo empieza a manifestar. Pero me gustaría irnos tal vez o nombrar de alguna manera un poquito más puntuativa las maneras de mostrarlo, no solamente en lo físico, sino en nuestra conducta, ¿no? En nuestra conducta tal vez familiar, tal vez social, en las relaciones más cercanas, porque verdaderamente yo creo que estamos en una época del año, en verdad muy interesante, porque en esta época del año lo vemos estadísticamente que hay más enfermedades, sobre todo enfermedades terminales. Nos dicen las estadísticas que en este año gente que puede superar X enfermedad, tal vez por una pérdida, por estarla reprimiendo, no aceptarla o no saberlo cómo manejarla, vemos que hay un índice mayor de decesos por enfermedades, ¿no? Y tú me platicabas hace rato que en época más o menos de marzo vemos que vienen los suicidios. Pero finalmente estamos ya yendo no solamente a la manifestación física, sino a la expresión emocional, ¿verdad?, de conducta de esas pérdidas. Mira, primeramente quiero decirles que el tener emociones no es malo, es algo bueno tener emociones. Lo que a veces no nos hace bien es la forma en la que estamos manifestando esas emociones, porque a veces podemos exaltarlas o reprimirlas. Y algo que sucede durante estos procesos de pérdida es que el enojo lo reprimes, o sea, todo lo implotas, todo te lo comes, todo está para adentro. No hace falta que manifiestes que estés enojado con un grito o con una palabra, simplemente la expresión de tu cara. O si no, por todo explotas. Cualquier cosa te hace reaccionar. Esa es una de las principales. Bueno, algo yo que quiero liberar a las mujeres que nos están viendo, que estén en el área de la menopausia. La menopausia es otra cosa, pero estamos hablando de pérdidas. Porque con las mujeres menopáusicas, por cuestiones de hormonas, pues muchas veces puede estar explotando, ¿no? Se justifica. Pero bueno, un pequeño paréntesis, eso también es una pérdida en todo lo que implica, pero bueno, otra de las manifestaciones es la tristeza. Puedes manifestarle y estar llorando y no dejar de llorar, y la gente que está a tu alrededor dice, qué bárbara, llora, pero que no para. O la otra es aislarte, no salir. Tengo un caso de una mujer que ha sufrido varias pérdidas de un hijo, y lo que ella hizo, de hijos, perdón, y lo que ella hizo fue aislarse. Y entonces cuando llegaba a salir, salía como si nada, y la gente la juzgaba, aquí no la veía salir, o sea, no siente nada, porque sus emociones están como paradas, las reprimes. Se empieza a originar también un desagrado por lo que comes, por estar sociabilizando con las personas. Amargándote, sí, tal vez una actitud amarga, ¿verdad? De tristeza, de enojo, que son básicamente esas, o el simplemente estar como en un estado de shock, así, andar por la vida así de, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Oye, no, bien. O sea, estás como fugado de la realidad porque estás con todo, eso lo tienes aquí oprimido, toda esa emoción. La condenación o la autocondenación podría ser
un mal manejo de las pérdidas? Claro, mira, básicamente cuando hay la pérdida de hijos, se genera un estado de culpa muy grande que hay que cuidar para que no caiga en condenación y de ahí no se brinque a una depresión. Cuando hablas de pérdida de hijos, ¿a qué te refieres? Cuando está la muerte, Okay. Gracias por especificar, cuando está la muerte de un hijo. O sea, eso no es, a nuestra mente lógica, no es algo que sea normal. Entonces, cuando enfrentan este tipo de pérdidas, se produce obviamente un estado en el cual te quedas así, no puedes avanzar, te quedas completamente parado. Y es de las pérdidas que cuesta más trabajo recuperarse, la pérdida de un hijo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es, digo, de acuerdo a tu experiencia, sí, cuáles son los procesos de pensamiento o a las conclusiones que llega una persona en ese mal manejo de la pérdida? Principalmente por los recuerdos que te están generando culpa y porque muchas veces te quedas con el si yo hubiera hecho, si yo no hubiera dicho. Así es. Entonces, es de las pérdidas más dolorosas cuando pierdes a un esposo, después una esposa de tantos años, sí es importante el dolor, pero aquí no, porque lógicamente no estamos preparados para esa pérdida. Se mueren, lo que aprendemos es que se mueren las personas grandes. Se mueren los abuelitos, los papás van creciendo, se mueren los papás, pero el fallecimiento de un hijo son de las pérdidas más dolorosas de superar. De hecho, se ha llegado a ver que aunque el dolor disminuye y la intensidad de ese dolor, finalmente nunca desaparece el dolor por la pérdida de la muerte de un hijo. O sea, siempre va a estar ahí ese dolor. Sí, aminora, y la intensidad, la frecuencia, pero siempre está ese pensamiento recurrente. ¿Cuántos años tendría? ¿Cómo sería? ¿Qué estaría haciendo ahorita? Entonces, sí es las pérdidas que se sanan, se sanan en la mayor parte que se puede, pero no se llegan a una aceptación real y total. Pues es tremendo, ¿no? Porque sí, es una realidad. Siempre el nacimiento de un hijo son sueños, son planes, y el enfrentar un deceso, ¿verdad?, de un hijo es difícil. Y yo creo que pasa lo mismo con el divorcio, sobre todo el divorcio. Estamos en una época de la vida social donde vemos que las estadísticas de divorcio son cada vez mayores, son mayores y a plazos mucho más cortos, ¿no? Y yo creo que nadie se casa con la idea de divorciarse, así que el divorcio también es una pérdida, claro, de las importantes. ¿Cuáles serían de las más fuertes que tú podrías poner tal vez en un orden, no quisiera decir la importancia, pero de más impacto? Principalmente la pérdida por la muerte de un hijo, cuando fallece un familiar por suicidio, la pérdida por divorcio y por muerte de un compañero de vida. Son de las más dolorosas. Y con respecto al divorcio, sí se genera una pérdida que te afecta material, socialmente, aún espiritualmente. Porque como bien decías, Claudia, nadie se casa para divorciarse. Sí, pues, y cuando se trunca eso… ¿Pero para qué te casas? Fíjate que ahora hay mucho, tristemente esta mentalidad de no me voy a casar porque qué tal si me divorcio. Pero yo lo que les digo, finalmente no cambia en nada el dolor. El hecho de fondo sigue siendo el mismo en la separación. Así es. Y algo que es alarmante es ver cómo las redes sociales influyen de una forma realmente alarmante para que se incremente esta parte del divorcio. Es alarmante. Cada vez llegan más mujeres, aún hombres, padeciendo por esto, porque se encontraron en el Facebook, bueno, ya dije marcas, no se puede, si se puede, una red social, sí, se encontraron con el amigo, el exnovio, y creen que van a vivir juntos para siempre felices, y ¿qué crees? No funciona, porque esa parte no puedes congeniar a alguien, se idealiza la relación, y finalmente el divorcio sí es una pérdida que cuesta trabajo superar por todo lo que implica aún socialmente. Entonces podríamos, pérdida de un hijo. Así es. Después estaríamos… Suicidio. Así es. Y de este punto, nos quedan ya un par de minutos. La verdad, este tema es un tema que queremos invitarte, que nos acompañes el próximo lunes. Vamos a continuar con este tema porque creemos que es necesario profundizar en este tema. Estamos terminando el 2014
¿Y qué queremos hacer con todas estas emociones de pérdida? Empezar el 2015 con tal vez un mal manejo de estas emociones o aprovechar este fin de año, que es un tiempo, son épocas muy reflexivas. Que yo siempre pienso que a veces llegar a fondo es bueno, porque se dice que un dicho que cuando llegas a fondo o te quedas y te ahogas, ¿verdad? O es para empujarte y salir para arriba. Entonces, pues el deseo de nosotros por una mejor vida es que este 2014 que estamos terminando en diciembre, pues traerte para que reflexionemos en estas cosas. Claro que sí, y sigamos en otro programa, concretemos algunos otros puntos y pues no solamente decir el diagnóstico, sino dar algunos consejos a nuestro público para que tú este 2014 puedas terminar enfrentando, confrontando tus pérdidas y manejándolas de una manera más sabia. Nos va a quedar un minuto solamente, así que vamos a aprovecharlo. Entonces vamos a resumir lo que hemos estado hablando para continuar el siguiente lunes. Te esperamos, no te lo pierdas. Entonces hablamos que la tanatología habla sobre pérdidas y que las pérdidas pueden ser económicas, familiares, emocionales, espirituales y sociales, ¿verdad? Así es. En las físicas, pues hablas económicas y hablas en salud. Así es. Estuvimos viendo también que generalmente, pues nos equivocamos en cómo manejar, porque así nos enseñaron. Tú tienes que ser fuerte y tú no puedes reconocer una debilidad. Y a veces el no vivir ese duelo, el no reconocer esa pérdida, pues lo único que estamos haciendo es estarla reprimiendo y por lo que yo puedo llegar a conclusión, finalmente es como una bomba de tiempo que tarde que temprano va a explotar y nos va a afectar primero a nosotros, principalmente a nosotros, y por consecuencia va a afectar pues todo nuestro entorno, las personas más queridas, pues yo creo que hasta nuestra economía, porque una persona que no está manejando sabiamente sus pérdidas, pues no es eficiente en el trabajo y pues va a afectar en todas las áreas. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con este programa, hay que concretarlo, hay que profundizar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tu programa por una mejor vida y pues que tengas muy buena noche. Te esperamos. Visita nuestras redes sociales, queremos saber tu opinión, queremos tus comentarios y que tengas muy buena noche.